Hola, hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, pues venimos al siguiente videos, el siguiente video de esta lista de videos de geometría analítica preuniversitaria. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues lo que queremos hacer con la geometría analítica es repetir primero, ¿no? Primero lo que queremos es repetir lo que obtuvimos nosotros en lo que vimos de geometría y trigonometría preuniversitaria, con el objetivo de tener un poco más de herramientas para hacer geometría utilizando el álgebra, como es el caso de la geometría analítica. Ahora, cuando vimos nosotros geometría y trigonometría, pasamos por alto un pequeño detalle y es el de cómo medir ángulos, cómo medir distancias y precisamente nos enfocamos un poquito más en cómo medir ángulos y vimos nosotros, ¿saben qué? Pues aquí tenemos nosotros el ángulo recto como unidad de medida. Y también decíamos, bueno, pues entonces cualquier fracción del ángulo recto nos sirve como unidad de medida. Y a partir de ahí vimos pues, el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y lo que son los radianes. Entonces, una vez que ya teníamos nosotros esta noción de la medición de ángulos, pues entonces lo que sigue, lo que seguía era hacer más geometría. Dentro de todo lo que vimos dentro de la geometría y de la trigonometría, pues lo que nos interesó mucho también fue ver las proporciones en las que están los segmentos. ¿Por qué? Porque de esa manera podíamos identificar triángulos semejantes. Una vez identificábamos los triángulos semejantes, podíamos desarrollar mucho la geometría y llegar precisamente a resultados que nos interesaban. ¿Cómo qué? Como el teorema de Pitágoras, como la ley de senos, como la ley de cosenos, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, en la geometría analítica, pues nosotros también vamos a necesitar medir, pero como lo que vamos a utilizar ahora es el álgebra para medir, pues ahora precisamente no tenemos una forma directa de decir, mira, tengo este segmento y este segmento mide tanto. Incluso en la geometría y la trigonometría, si se dieron cuenta, no decíamos nosotros cuánto medía un segmento, simplemente lo dábamos por hecho. Decíamos, este segmento mide, o sea, va a medir lo que tenga que medir y después con la geometría decíamos, pero es que este triángulo de aquí es proporcional porque es semejante, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, aquí sí vamos a necesitar medir distancias. Por eso, el día de hoy venimos a buscar la distancia entre dos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues básicamente nosotros vamos a trabajar con nuestro plano cartesiano. Vamos a trabajar con nuestro plano cartesiano como hoy. No quería la flecha para allá. Ok. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y. Y vamos a suponer que aquí vamos a tener un punto con coordenadas x1, y1. ¿Qué significa eso? Que aquí viene a parar, a ver, que más o menos por aquí tenemos la distancia x1 y más o menos por acá tenemos nosotros la distancia y1. Ahí quedó medio chueco, pero pues ahí más o menos, ¿no? De manera que, a ver, vamos, ahí está. Entonces aquí tenemos y1, aquí tenemos x1, perfecto, ya tenemos las coordenadas del punto. Ahora vamos a tomar otro punto con coordenadas x2, y2. Correcto. Vamos a pintar aquí también la recta vertical, la recta horizontal. Total, pues si podemos hacerlo, lo hacemos. Entonces este punto de acá tiene coordenadas x2, y2. ¿Cómo encontramos la distancia entre estos dos puntos, que va a ser la longitud del segmento que los une? Habíamos dicho nosotros, bueno, pues esta va a ser la distancia d. ¿Cómo la podemos encontrar? Bueno, pues la respuesta es relativamente simple. Si notamos nosotros que la extensión de este segmento, la extensión de esta recta que tenemos aquí, hasta que toque con esta de acá, como estos ejes son perpendiculares y estas de acá son paralelas a los mismos ejes, entonces estas rectas también son perpendiculares. Por lo tanto, aquí nos vamos a dar cuenta que vamos a tener un ángulo recto. Y casualmente, la distancia en esta recta, pues es esta distancia. Y la distancia en esta dirección
pues es precisamente esta distancia. Y ya sabemos nosotros las distancias sobre una recta. De manera que la distancia en esta recta sabemos nosotros que va a ser el valor absoluto de x2 menos x1. Y acá la distancia en esta otra dimensión, en esta otra dirección, pues va a ser esta distancia que sabemos nosotros que es el valor absoluto de y2 menos y1. Pero aparte vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo, en donde ya conocemos esta distancia, ya conocemos esta distancia, y entonces podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras nos va a quedar que d cuadrada va a ser igual a x2 menos x1. Bueno, voy a poner los valores absolutos porque pues ya sabemos que las distancias son con valores absolutos. X2 menos x1, que sería la distancia horizontal, que sería el segmento gris, s al cuadrado, más esta otra parte de aquí hasta acá, que sabemos que es esta otra parte de aquí hasta acá, que vendría siendo y2 menos y1 en valor absoluto al cuadrado. Y entonces ya podemos encontrar la distancia entre los dos puntos. Nada más que, por simplificar la notación, para que se vea un poco claro, pues el valor absoluto, sea positivo o sea negativo, lo manda a los positivos. Es decir, el valor absoluto de menos 3 es 3. El valor absoluto de menos uno es uno. El valor absoluto de 2 es 2. Es decir, si el número es positivo, es el mismo número. Si el número es negativo, le cambiamos el signo. Eso es lo que nos dice el valor absoluto. Pero cuando estamos elevando al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado termina siendo positivo. Entonces, se suele decir que, pues, este valor absoluto está de más. ¿Por qué? Porque de todos modos ya lo tenemos al cuadrado. Entonces le quitamos los valores absolutos, simplemente lo ponemos entre paréntesis y así ya nos quitamos un cálculo más de encima. Y nos va a quedar x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y de esta manera, como esto es d cuadrada, pues calculamos la raíz cuadrada a ambos lados del igual y nos vamos a dar cuenta que la distancia entre el punto con coordenadas x1, y1 y el punto con coordenadas x2, y2 está dada por d, que va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado, más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos nosotros cómo calcular la distancia entre dos puntos. Y esto, les digo, es un resultado muy importante porque precisamente ya nos permite hacer geometría. Si ya conocemos cómo medir distancias, ya podemos hacer mucho asociado a la geometría. Entonces, en esta ocasión, ya sabemos cómo medir distancias, pues vamos a utilizar precisamente lo que veíamos nosotros el video pasado. En el último video que vimos, nos pedían ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Ahora, lo que vamos a hacer es que con estos mismos puntos, pues vamos a empezar a ubicar las distancias. A ver, vamos a pedir aquí, calcule algunas distancias para estos puntos. Tenemos el punto 2,5, el menos 5,4, el 0,3, menos 2,0, 3,2 y menos 1,3. Entonces aquí ya tenemos dibujado el resultado que habíamos obtenido el video pasado y ahora vamos a empezar calculando las distancias. Primero vamos a pedir la distancia entre el punto 2,5 y el punto 3,2. ¿Qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo la longitud de este segmento, ¿no? Del segmento en verde. Voy a quitar el segmento porque voy a seguir utilizando este mismo dibujo. Entonces déjenme copiar y pegar este dibujo. Correcto. Ahora vamos a pedir precisamente, a ver, esto no salió como yo quería. Ahí está.
Lo que nos piden aquí es calcular la distancia entre estos dos puntos que están unidos por un segmento verde, es decir, nos piden calcular la longitud de ese segmento verde. Entonces, lo que nos dice la formulita, recordemos nosotros nuestro formulazo, la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. ¿Cómo podemos recordar permanentemente esto? O bueno, no permanentemente, ¿cómo podemos estar recordando esta formulita y ubicando cuál es cuál? Bueno, pues los que tengan el mismo índice son las coordenadas de un solo punto y los que tengan el mismo índice van a tener las coordenadas del otro punto. Entonces, a uno de los puntos le ponemos los índices 1, al otro de los puntos le ponemos los índices 2. Y así, a este punto lo podemos ubicar como x1, y1, y a este punto lo podemos ubicar como x2, y2. O al revés, podríamos pensar que el punto este tiene coordenadas x1, y1, y este de acá tiene coordenadas x2, y2. No pasa nada, siempre y cuando consideren que la primera entrada es x, la segunda entrada es y que los índices corresponden al mismo punto, ¿no? O sea, si tienen el mismo índice, estamos hablando del mismo punto. Entonces, utilizando eso pues vamos nosotros directamente a agarrar nuestro lápiz, nuestra pluma y pues nuestra calculadora, ¿no? Porque típicamente, o bueno, no, sin la calculadora, típicamente van a quedar raíces cuadradas de números medio raros, pero dentro del mundo de las matemáticas no es necesario, no es menester utilizar la calculadora para calcular raíces cuadradas. Si sale una raíz, lo dejan simplemente escrito como raíz y se acabó. De manera que esto de aquí sería igual a la raíz cuadrada de, me dice la diferencia de las x, 2 y 3. Ah, bueno, pues lo pongo entre paréntesis, 2 y 3. Elevamos al cuadrado, bueno, perdón, la diferencia. Es un menos el que tenemos que poner ahí. La diferencia entre 2 y 3 lo elevamos al cuadrado y le sumamos la diferencia en las y. La diferencia en las y, 5 y 2. Ah, pues va a quedarme 5 menos 2. Lo elevamos al cuadrado. Y ya aquí ya tenemos básicamente la distancia entre los dos puntos. Nada más hacemos un poquito de aritmética. ¿Cuánto da 2 menos 3? Pues nos va a quedar aquí la raíz cuadrada de menos uno elevado al cuadrado. Y del otro lado nos va a quedar 5 menos 2 que es 3 elevado al cuadrado. Aquí ya directamente, pues calculamos la raíz, perdón, calculamos los cuadrados. Menos uno al cuadrado es uno, 3 al cuadrado es 9 y nos queda raíz cuadrada de 10. Perfecto. Ya tenemos esa distancia. Ahora vamos a considerar otro par de puntos. Ya tenemos estos dos puntos y ahora vamos a utilizar la distancia del punto menos 5,4 y el punto menos 1,-3. Entonces tenemos el par de puntos menos 5,4 y decíamos menos 1,-3. Aquí está ubicado, ¿no? Vamos a hacer el dibujito. Aquí yo ya lo tengo copiado. Ahí está el dibujito. Perfecto. Y ahora vamos a pedir precisamente la distancia del segmento que une estos dos puntos. Entonces aquí lo vamos a pintar en verde. Ahí está más o menos. Y bueno, nos piden precisamente cuánto mide este segmento en verde. Pues vamos a tomar nuestro formulazo que nos dice que va a ser, a ver, vamos a copiar también bueno, vamos a escribir el formulazo para no dejar de tener copiado el dibujo. D es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Entonces me dice, toma la diferencia de las x. Primero, va a ser la distancia igual a la raíz cuadrada de la diferencia de lo que sean las x y lo elevas al cuadrado. Bueno, pues tenemos menos 5 y menos uno. Recordemos que las x son las primeras entradas. Entonces me va a quedar menos 5 menos menos uno. ¿Por qué? Porque aquí me pide que ponga un menos. Entonces aquí está el menos que me pide la ecuación. Este de aquí es el valor de esta x, este menos uno es el valor de esta x. Lo elevamos al cuadrado. Y luego me dice, toma la diferencia de las y, de las segundas entradas. Ok, esto de aquí sería más la diferencia de las y, que sería 4 y menos 3. Entonces van a quedar 4 menos menos 3. Lo elevamos al cuadrado. Hacemos la aritmética
Y esto de aquí sería la raíz cuadrada de menos menos uno, pues nos da más uno porque son signos iguales. Signos iguales, cuando son dos, se multiplican, dan positivo, dan uno, perdón, dan más, me va a quedar más uno, menos 5, pues aquí obtenemos menos 4 al cuadrado, más, aquí otra vez nos vuelve a quedar negativo por negativo, son signos iguales, nos da positivo. Entonces tendríamos 4 más 3. 4 más 3 pues es 7. Elevamos al cuadrado. Esto de aquí sería la raíz cuadrada de menos 4 por menos 4. Otra vez, negativo con negativo nos da positivo. 4 por 4 nos da 16. Más 7 al cuadrado. 7 por 7 pues es 49. Hacemos la suma directamente, 16 más 49, pues ¿qué obtenemos? 65, ¿no? Raíz cuadrada de 65. Perfecto. Ya tenemos la distancia. Vamos a tomar ahora otro par de puntos. Vamos a pedir ahora al punto 0,3 y menos 2,0. Y aquí, pues, ¿qué nos va a quedar? Pues aquí nos va a quedar el dibujito. Y ahora nos están pidiendo la distancia del punto, del segmento que une a estos dos puntos. Perfecto. Utilizamos el formulazo que tenemos nosotros, lo vamos a escribir aquí, d igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Perfecto, ya conocemos la distancia entre dos puntos. Aquí, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar la distancia, pues va a ser igual a la raíz cuadrada de, toma la diferencia de las x. Perfecto. Entonces va a ser 0 y menos 2. ¿Ok? Abrimos paréntesis. 0 menos menos 2. Y elevamos al cuadrado, sumamos y luego toma la diferencia de las y. Pues estamos repitiendo lo que dice esta ecuacioncita, ¿no? Primero toma la diferencia de las x, elévalo al cuadrado. Aquí está la diferencia de las x, 0 y menos 2, y elevamos al cuadrado. Y luego suma. Perfecto, sumamos. Tomamos la diferencia de las y, 3 y 0. Ah, bueno, pues tenemos aquí 3 menos 0. Elevamos al cuadrado. Perfecto. Elevamos al cuadrado. Y calculamos la raíz cuadrada de todo. Pues calculamos la raíz cuadrada de todo. Ahí está, más o menos. ¿Y ahora qué obtenemos aquí? Bueno, pues 0 menos menos 2 menos y menos dan más. Vamos a obtener 2 2 al cuadrado. Y 3 menos 0 es 3. Entonces 3 al cuadrado. Esto sería la raíz cuadrada de esto. 2 al cuadrado, pues sabemos nosotros que es 4. Más 3 al cuadrado, sabemos que es 9, porque es 3 por 3 y 2 por 2. Y ya directamente pues nos queda que la distancia es raíz cuadrada de 13, haciendo la suma. Perfecto. Ahora vamos a ver qué ocurre con el par de puntos. A ver, los primeros que agarramos tenían correcto, correcto, correcto. Ahora vamos a utilizar el punto menos 5,4 y 3,2. Entonces vamos a pedir ahora la distancia entre menos 5,4 y el punto 3,2. Este me parece que no lo hemos calculado. No. Perfecto. Entonces vamos a poner nuestro dibujito. Y bueno, pues ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la distancia de lo que mida de aquí hasta acá. El segmento verde. Nuestro formulazo. La distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevamos al cuadrado más y2 menos y1 elevamos al cuadrado. Este es nuestro formulazo para calcular la distancia entre dos puntos. Y aquí vamos a tener entonces, pues d, ¿a qué va a ser igual? Me dice, toma la distancia la diferencia de las x y elévala al cuadrado. Tomo la diferencia de las x y la elevamos al cuadrado. Menos 5 menos 3. Ahí está la diferencia, la elevamos al cuadrado. Me dice, súmale la diferencia de las y de las segundas entradas y elevada al cuadrado.
Entonces le sumamos la diferencia de las y, 4 menos 2, y elevamos al cuadrado. Me dice, al final saca la raíz cuadrada de todo. Pues calculamos la raíz cuadrada de todo. Ok, aquí nos va a quedar raíz cuadrada de. A este menos 5 le sobran los paréntesis, no está haciendo nada, nos va a quedar menos 5. Y a menos 5 le vamos a quitar el 3. Menos 5 menos 3. Esto lo elevamos al cuadrado. Más, aquí estos paréntesis de nueva cuenta están de más porque no están haciendo nada. Nos va a quedar 4 menos, aquí también los paréntesis pues no hacen mucho. Nos va a quedar 4 menos 2. Elevamos al cuadrado. Menos 5 menos 3 es menos 8. Y esto está elevado al cuadrado. 4 menos 2 es 2, está elevado al cuadrado. Menos 8 por menos 8, pues ya sabemos nosotros que es 64, ¿no? Menos por menos nos da más, 8 por 8, 64. Y 2 por 2, que sería elevar al cuadrado del 2, pues nos quedaría 4. Y bueno, ¿cuánto da? Pues da raíz cuadrada de 68. Y así básicamente es como encontramos la distancia entre dos puntos. Ahora, ¿podríamos simplificar todavía más esta raíz cuadrada de 68? Sí, pero pues sería considerar, por ejemplo, que el 68 pues es igual a 2 por 34, ¿no? ¿Por qué? Porque el 68 es par. Entonces, como es par, podemos escribirlo como 2 por 34. Entonces, 2 por algo. Ese algo que multiplicado por 2 me da 68 es 34. El 34 vuelve a ser par. Aquí vamos a poner paréntesis para no poner el puntito. Y vamos a volver a escribir bien este 4. El 34 vuelve a ser par, lo podemos escribir como 2 por algo. 2 por ¿qué? Por 17. Y el 17 ya no lo vamos a mover. El 17 ya no lo vamos a mover. Ya, pues hasta donde yo me quedé es un número primo, ya no lo podemos mover. Y entonces así ya nos quedamos con que el 68 pues es 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 17. Sustituimos esto acá para poderlo simplificar, para que nos quede raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que multiplica 17. Y aquí, pues esto sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 17. Y raíz cuadrada de 2 al cuadrado, pues es 2. 2 veces raíz de 17. Y así básicamente simplificamos la raíz cuadrada. Bueno, pues espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, por favor, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita. Cualquier duda, comentario, aclaración o sugerencia, lo que ustedes gusten decir aquí en la caja de comentarios se leerá con todo el gusto del mundo y daremos nosotros pues la respuesta necesaria en los siguientes videos. Y bueno, si conocen a alguien que este video le puede ayudar, le pueda gustar, pues compártanlo, compártanlo, nos ayudan a crecer en la comunidad, nos ayudan a llegar a más gente y bueno, pues igualmente, pues así podríamos quitarle dudas a alguien que pueda, pues complicársele estos temas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.